Hola chicos, aquí estamos de nuevo con otra clase de dibujo. La semana pasada conocimos la naturaleza muerta en relación a la composición con elementos propios de la naturaleza que se sacan de su contexto y con ellos se construyen escenarios. Por ejemplo, con frutas, con flores, con paños, con jarros, y cuando incorporamos elementos propios de la bodega le llamamos bodegones. Aprendimos a ver la semana pasada el juego de las luces y las sombras sobre los objetos. Cuando reconocíamos las luces cerca íbamos a trabajar en blanco en relación a la escala de grises, y cuando teníamos las sombras más atrás trabajábamos con los negros, las sombras intermedias, y íbamos a trabajar con los grises intermedios, y de tarea quedó practicar y ejecutar trazos y esfumado con el carboncito, ¿cierto?, que íbamos a trabajar, esfumando con los dedos. En el fondo, lo que yo quiero con estas actividades es que no nos esmeremos, no nos compliquemos con que a lo mejor la composición sea tan compleja. Solamente quiero que entiendan cómo a través del juego de la luz y la sombra, una forma un dibujo que puede ser plano, por ejemplo como un círculo, se puede transformar en una esfera solamente con el trabajo que yo voy dando a las luces y a las sombras a medida que lo voy pintando con estos valores acromáticos. Es decir, la luz que viene de acá me va a quedar más blanco, grises intermedios y sombras arrojadas para levantar este dibujo circular en un volumen esférico. En el fondo, solamente esas tres cosas: entender luz, blanco, zonas intermedias grises, sombras más oscuros. Hoy día vamos a conocer cómo podemos mirar las formas con las que yo voy a construir el escenario, cómo las aprendo a mirar. Miren aquí. Todas las formas que yo tengo en cierta manera se circunscriben en una forma básica geométrica. Por ejemplo, esta manzana yo puedo darme cuenta que la puedo inscribir en una forma esférica. Entonces, para dibujarla yo trabajo como la forma circular esférica, voy dando el volumen, y luego dentro de esta forma yo trato de armar la estructura de la manzana. Entonces, aprender a ver va a ser hoy día esta misma. Por ejemplo, aquí yo puedo ver una forma esférica y arriba una más chiquita. Por ejemplo, esto, una forma esférica, arriba una más chiquita. ¿Y cómo armo mi pera? Junto las dos formas, la más chiquita, y le doy el carácter a mi perita. Luego voy trabajando el volumen con mis dedos y la voy transformando ya en un cuerpo. Fíjense que acá este jarro, que es como un florero, tiene una forma súper fácil de darse cuenta, así media tubular, ¿cierto? Como una forma cilíndrica. Entonces es muy simple, yo pienso en una forma cilíndrica y ahí trabajo mi florero. ¿Qué quiero que abordemos hoy día? Que con nuestros ojitos aprendamos a reconocer que todas las estructuras que yo uso para componer en el fondo se encuadran o se encajan dentro de una forma geométrica. Una palabra nueva que van a conocer hoy día es lo que se conoce como el encaje, que es son líneas generales donde yo hago encajar los elementos que están en mi escenario. Fíjense aquí, miren, el más alto es este, por lo tanto yo puedo trazar una línea vertical cuando dibuje, y yo puedo decir cómo encajo estas otras dos figuras. Entonces proyecto esta línea hacia acá como en una diagonal más la línea de base. En otras palabras, si yo llevo eso al dibujo, estaría encajando toda mi composición en unas líneas de esta forma. Yo sé que ustedes son pequeños, pero aprenden muy rápido, por lo mismo quiero enseñarles bien algunas pequeñas cositas que pueden ser unos recursos de dibujo. Entonces, dentro de este espacio, que es el que yo circunscribí, encajo los elementos. Para poder grabar mejor, me voy a poner al otro lado y hoy día solamente me van a ver mis manitos dibujando. Bien, tenemos elementos de la naturaleza muerta, tenemos la luz y la sombra, y teníamos, ¿cierto?, más o menos trazadas las líneas que
donde se encajan los elementos que yo voy a componer, que es lo que estábamos haciendo acá. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Busco ahora mis elementos, me puedo ayudar con este que es más, como es una forma más recta. Y aquí yo voy a dibujar o voy a hacer un boceto de mi manzanita. Esa, si yo me fijo ahí abajo, está más adelante, por lo tanto, en la base de mi composición llega más abajo. Y la puedo trazar como un círculo. Y más atrás, fíjense en esa parte, se ve como más atrás la perita, por la perspectiva que tiene la posición de la perita, y un círculo para la parte más gorda de la perita, un círculo más pequeño para la otra parte, y ahora vamos a juntar. Entonces vamos a ir rescatando las luces. Vamos a ir mirando nuestro modelo y vamos a ir rescatando las luces con ejercicios como los que les enseñé que practicaran con los deditos. Al ir poniendo las luces y las sombras, inmediatamente esto va tomando más cuerpo. Y voy jugando, cargando este carboncillo del carbón del asado que dijimos la semana pasada. Y técnicamente lo que tengo que hacer es que con los deditos el polvo del carboncillo vaya entrando en la superficie del bloc. Y me fijo que el polvo entre firme, firme, firme. Fíjense en la imagen cuando reconocíamos las luces. Miren, aquí hay una sombra súper interesante. Ahí se arrojan esas sombras. Entonces yo voy a dejarlas inmediatamente, estas sombritas arrojadas para acá. Y ahí, ¿qué voy a hacer? Pongo más carboncillo y arrojo esa sombra. Debajo de la pera también hay una sombra que me recorta un poquito la forma. Ahora, si yo voy a trabajar la altura del jarrito, tengo que mirar bien también, el vidrio es más complejo de trabajar, entonces cuesta de repente tratar de hacer las transparencias. Pero en el fondo vamos a ir iluminando en algunas partes más y en otras partes menos. La técnica del carboncillo no es más que esto. En el fondo hay que ir jugando con el polvo que va arrojando el carbón. Tratar de no poner los dedos en las otras partes del cuadro. ¿Por qué razón? No coloquen los dedos al manipular la hoja porque la grasita de los dedos queda en las hojas. Y cuando uno le pasa después el carboncillo se ven como las manchas. Otra cosa que no tienen que hacer cuando se trabaja con carboncillo es borrar. Porque sucede lo mismo. Si yo, por ejemplo, si yo borro con la goma, no tengo una goma en la mano, pero si yo borro con la goma y después hago este ejercicio, se me van a ver todas las rayas de la goma donde yo borré, me van a aparecer blancas. ¿Por qué razón? Porque también a veces uno usa el recurso de la goma para iluminar. Voy a ir a buscar una goma y les explico eso. Lo que les explicaba adelante, que la goma en el trabajo con carboncillo también es un instrumento como súper importante. Por ejemplo, si yo quiero dar un brillo de luz, que a lo mejor no lo puse o que se me cubrió, con la goma hago esto, ¿se fijan? O saco unas pequeñas luces y dejo en blanco. Acá se me está ensuciando un poco. El carboncillo es bastante sucio, entonces al final uno lo tiene que ir soplando, lo tiene que ir limpiando. Aquí donde estaba la manzanita, al propio lo oscurecí para ver si logro a través de la pantalla explicarles ese efecto. Entonces cuando quiero ir dando las luces, fíjense, voy limpiando con la goma, ahí. Si aquí tengo otra luz, limpio con la goma. O por ejemplo en el mismo jarro, aquí tengo quizás un poco gris y voy a hacer esto. Voy a limpiar ahí con la goma para darle una luz que necesito. Miren, entonces yo lo tengo que todavía seguir trabajando un poco más, pero lo que quería que entendieran hoy día era cómo a través del ejercicio de manipular el carbón
yo voy trabajando luces y sombras degradándome o recorriendo la escala de grises. También quería que le sumáramos otro concepto nuevo, aparte del de escenario, naturaleza muerta, luz y sombra, al concepto del encaje. Y también quería que hoy día empezaran a mirar las formas con otros ojos, con otra mirada, descubriendo cuál es la estructura inicial de cada uno de los objetos que yo dibujo para facilitar después la reproducción de los dibujos. Entonces, de tarea para esta semana, hagan algunos escenarios súper sencillos. Yo no quiero grandes escenarios, quiero que en el fondo ejerciten y se entretengan y que les atraiga esto del dibujo. Por ejemplo, puede ser solamente una manzanita. Si ya logran y se ven satisfechos con su manzana, se exigen otro poquito, incorporan otro elemento. Si a lo mejor ya con esos dos elementos tienen, puede ser un jarrito bonito que lo colocan detrás y de a poquito van avanzando. En el fondo, esta semana, tarea solamente ejercicio donde se vea que ya están trabajando el volumen en algunos elementos que son propios de la naturaleza muerta. Todo este mes vamos a practicar, cosa que la última lámina que logremos ya sea la estructuración de un dibujo completo con carboncillo con más elementos que corresponden a la naturaleza muerta. Ahora los dejo invitados a seguir practicando y ensuciando las manos con carbón. Un beso.